Buenas tardes, mi nombre es Ronier Vilche, soy estudiante de Ingeniería en Computación de la Universidad Fermín Toro Núcleo Portuguesa. Les vengo a exponer hoy sobre la historia de la gerencia. Como podemos ver acá, si nos paseamos un poco por la historia, encontraremos huellas que indican pueblos, desde los pueblos más antiguos a sus orígenes han trabajado unidos en organizaciones. Solo como ejemplo encontramos los griegos, los romanos, podemos también mencionar la Iglesia Católica. No podemos olvidar a los chinos con su gran muralla, los cuales usaron y pusieron en práctica lo que hoy conocemos como administración y a su vez lo que conocemos como gerencia. Enfoquémonos en 4 civilizaciones base. ¿Cuál es la primera? La primera civilización base que nos encontramos es quizás la civilización, se considera como la primera y más antigua civilización del mundo. Es la Sumeria. Formaba parte del sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris. A finales del cuarto milenio antes de Cristo, Sumeria se dividió en una docena de ciudades, estados independientes que cada uno se gobernaba por un patesi llamados Ensi, o en ocasiones por reyes llamados Lugal. Los patesi o patesi eran sacerdotes supremos y jefes militares que controlaban la construcción de diques, canales de riego, templos y silos, imponiendo y administrando los tributos a los que toda la población estaba sujeta. Eso quiere decir que ya a esta época se tenía un control de casi todo, incluyendo ya para el año 3001 a.C. se tenía un control administrativo del cobro de los impuestos. Nuestra segunda civilización base son los egipcios. No se quedaron atrás. De hecho, sus pirámides son una prueba fehaciente de las necesidades que tuvieron que administrar y gerenciar un número importante de personas para poder construir cada pirámide. Se estima que se necesitaron aproximadamente 100.000 personas durante 20 años. Siguiendo en la historia, encontramos que la civilización que más influyó en el pensamiento administrativo fue el pueblo romano, quien marcó las bases de nuestra sociedad. Su incursión en la administración llegó hasta el punto de clasificar a las empresas en 3: públicas, que eran las que realizaban actividades del Estado; semipúblicas, a las que pertenecen los sindicatos o que pertenecen a sindicatos; y las privadas, que eran manejadas por civiles. Si nos vamos un poco más allá en el tiempo, podemos hablar de Fray Luca Pacioli, su partida doble, sin olvidar una famosa obra llamada El Príncipe, que se escribió por Maquiavelo en 1531. En la Edad Media, Maquiavelo expuso 4 principios: aprobación de las masas, aquí se plantea una jerarquía de la autoridad; cohesión, este principio reconoce la necesidad de que el pueblo conozca lo que puede esperar del gobierno; liderazgo, el gobierno es un administrador y debe conducir al pueblo hacia el logro de los propósitos más elevados; derecho a la supervivencia, cuando la supervivencia está en peligro, el gobierno debe tomar medidas pertinentes. Con esto ya nos podemos dar cuenta y podemos percatarnos que desde Sumeria hasta Maquiavelo no se tenía idea de la administración y mucho menos se conocía el término de la gerencia. Sin embargo, ese recorrido por la historia no hubiera sido posible sin la práctica de la misma. Es decir, aunque no se conociera su nombre, se practicaba, o por lo menos se practicaban las bases que tenemos y que conocemos hoy en día. Ahora bien, ¿de dónde viene el término gerencia? El término gerencia viene de la raíz gesto, que proviene del latín gestos, definido como actitud o movimiento del cuerpo, el cual a su vez se deriva de genere, que significa llevar, conducir o llevar a cabo ciertas gestiones. La acepción, cuyo origen es de 1884, viene de gerens, con el sentido de lo que significa gestionar o llevar a cabo. Por otra parte, gestión
También de 1884 procede de gestio onis, definido como acción de llevar a cabo algo y tiene como sinónimo gestionar, gestor y administrador. Más tarde nos vamos a la mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con la aparición de la Revolución Industrial, en el que Inglaterra en primer lugar y el resto de Europa sufren transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales enormes. Se expande el comercio, la mano de obra es reemplazada por las máquinas y por ende los trabajos son realizados en menos tiempo. Se da el desarrollo de la definición de una organización de recursos que hoy conocemos como empresa, donde a su vez se da la creación del mercado y aparece lo que hoy conocemos como oferta y demanda. Aquí ya entramos en los orígenes de la gerencia. ¿Quiénes marcan de cierta forma los principios de esos orígenes? Tenemos acá en el comienzo del siglo XX al señor Frederick Winslow Taylor. Este fue un ingeniero industrial y economista estadounidense, promotor de la Organización Científica del Trabajo y el cual es considerado como el padre de la administración científica. Hablemos sobre la administración científica, sobre su descubrimiento. La administración científica o la administración es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las organizaciones y las técnicas encargadas de la planificación, organización, integración, dirección y control de recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y del conocimiento, entre otros. Es de una organización, dentro de una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible. Este beneficio puede ser social, económico, dependiendo de los fines perseguidos por la organización. Podemos hablar de otras personas que marcaron los principios de la gerencia, como lo es el señor Henry Fayol. Él expone como parte de un enfoque sintético, global y universal de la empresa e inicia la conexión anatómica y estructural de la organización. Él nos habla o define y expone la teoría clásica. ¿Qué es la teoría clásica? La teoría clásica de la administración se distingue por el énfasis en la estructura y las funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia. Para Fayol, la administración es planear, que es visualizar el futuro y trazar el programa de acción; organizar, que es construir las estructuras materiales y social de la empresa; dirigir, guiar y orientar al personal; coordinar, el cual enlaza y une y armoniza todos los actos colectivos; y controlar. Controlar verifica que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y con las órdenes dadas. Entonces, con todos estos aportes se da el nacimiento de lo que hoy conocemos como gerencia, y su definición va sujeta de acuerdo al punto de vista de cada quien, de manera global. Por lo tanto, esta tiene muchas definiciones. Se podría decir que la gerencia, entre una de sus definiciones, es la ciencia que enseña la forma más eficiente de conducir una empresa hacia metas previas fijadas. Estas metas se dan mediante un proceso social que lleva una responsabilidad de planear, regular y ejecutar las operaciones de una empresa. Pero ¿por qué gerencia? Hablemos un poco de por qué gerencia. De acuerdo con Henry Six y Mario Sverdlik, el término gerencia es difícil de definir. Significa cosas diferentes para personas diferentes. Algunos lo identifican como funciones realizadas por empresarios, gerentes o supervisores. Otros lo refieren a un grupo particular de personas. De acuerdo con otras personas como Etkin en el 2000, el término gerencia se refiere esencialmente a tres cosas: la búsqueda de oportunidades, la coordinación de capacidades y la aplicación racional de recursos. Siguiendo este orden de ideas, podemos afirmar que la gerencia es un proceso que implica la coordinación de todos los recursos disponibles en una organización. Entonces, vemos cómo la gerencia no es nueva en la historia de la humanidad, sino que es una ciencia antigua que ha evolucionado con el paso de los años y que ha tomado aportes de varias civilizaciones y cambios históricos significativos en la vida de los hombres. Dichos cambios y aportes han hecho que la gerencia sea hoy en día una parte esencial de la vida de la economía en cada país e individuo.
Hablemos sobre la gerencia moderna. Nuestra gerencia moderna busca ciertos aspectos como lo son la eficiencia, la compatibilidad, la efectividad, la calidad, productividad, creatividad y la excelencia. Podemos citar a Peter Drucker. ¿Quién es Peter Drucker? Él es un abogado y tratadista austriaco considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX. Además de que fue autor de más de 35 libros, sus ideas fueron decisivas para la creación de la corporación moderna. Lo citamos a él cuando dice: en mucho tiempo no ha habido tantas nuevas técnicas gerenciales importantes como las que existen hoy. La reducción empresarial, la gestión de calidad total, el análisis de valor económico, la referenciación y la reestructuración. Esto ha sido todo sobre la historia de la gerencia. Muchísimas gracias.